Aquella noche parecía el final, pero no el final de un día difícil, pero el final de todo. En una pequeña habitación apenas iluminada por una lámpara vieja, un hombre estaba sentado frente a una mesa llena de papeles. Facturas, cartas del banco, notificaciones de deuda, y en medio de todo eso, un sobre blanco, un informe médico, ese tipo de documento que cambia la vida de una persona en segundos, pero lo había abierto horas antes, pero lo había leído varias veces. Como si repetir la lectura pudiera cambiar las palabras, pero no cambió, la frase seguía a libre fría, directa. Imposible de ignorar, pero una enfermedad grave pero avanzada, con pocas posibilidades de recuperación. Durante meses había buscado respuestas, pero había visitado médicos, especialistas, hospitales. Había escuchado diagnósticos complicados, pero había probado tratamientos, pero cada nueva consulta terminaba igual. Con el mismo gesto, pero con el mismo silencio incómodo, y finalmente con la misma frase, hemos hecho todo lo posible. Cuando un médico dice eso, normalmente significa algo mucho más duro, pero significa que la medicina ha llegado a su límite. Esa noche el silencio en la habitación era pesado. El tipo de silencio que aparece cuando una persona siente que su mundo se está derrumbando lentamente, porque no era solo la enfermedad, pero también estaba el trabajo perdido, por las deudas creciendo, por las llamadas del banco y la sensación de que la vida se había cerrado en todas direcciones. A veces la desesperación llega de golpe, pero otras veces llega poco a poco, como una sombra que se va acercando, hasta que un día te das cuenta de que está completamente encima de ti. Pero aquella noche era uno de esos momentos. El hombre miró los papeles sobre la mesa, pero luego miró la ventana, la calle estaba vacía, pero todo parecía detenido. Y entonces recordó algo que no esperaba recordar, pero una frase que su abuela solía repetir cuando él era niño. Una frase que había escuchado muchas veces, pero que nunca había tomado demasiado en serio. Cuando todo parece imposible, reza a San Judas Tadeo. Durante años esa frase había sido solo un recuerdo, algo que pertenecía a otra etapa de la vida. Pero en ese momento, en medio de la desesperación, volvió a su mente con una fuerza inesperada, pero el hombre suspiró. Miró la habitación otra vez, y sin saber exactamente por qué, habló. No fue una oración elegante, pero no fue una oración larga. Fue simplemente una frase sincera, San Judas Tadeo, si realmente ayudas en los casos imposibles, necesito ayuda. Después de decirlo, volvió el silencio, nada ocurrió, no hubo luz, no hubo señales, solo la misma habitación, la misma mesa. Los mismos problemas, pero algo había cambiado. Porque cuando una persona llega al límite, incluso un pequeño gesto puede abrir una puerta inesperada, y lo que ocurrió después cambiaría su vida para siempre. Pero para entender ese momento, primero necesitamos entender al hombre al que había dirigido esa oración. Porque San Judas Tadeo no es simplemente un santo más, pero es conocido en todo el mundo por una razón muy particular. Es llamado, el santo de los casos imposibles. Pero ¿cómo comenzó esa historia? ¿Porque millones de personas rezan a él cuando todo parece perdido? Para responder a esa pregunta tenemos que retroceder casi 2000 años, a una época donde el cristianismo apenas comenzaba. A un pequeño grupo de hombres que caminaron junto a Jesús. Entre ellos, un apóstol cuyo nombre casi fue olvidado. San Judas Tadeo, su nombre aparece en los evangelios, es uno de los 12 apóstoles, pero durante siglos su figura estuvo rodeada de confusión, no por lo que hizo, sino por su nombre, Judas. El mismo nombre del discípulo que traicionó a Jesús, Judas Iscariote. Esa coincidencia provocó algo curioso, durante mucho tiempo muchas personas evitaban hablar de Judas Tadeo, no porque fuera culpable de nada, sino simplemente por miedo a la confusión. Pero la historia de este apóstol era completamente distinta. Judas Tadeo fue uno de los seguidores fieles de Jesús, un hombre que escuchó sus enseñanzas, que caminó junto a él, que presenció milagros, que estuvo presente en algunos de los momentos más importantes de la historia cristiana, sin embargo, a diferencia de Pedro o Juan, su figura permaneció más silenciosa. Tal vez por eso su historia terminó siendo aún más poderosa, porque a veces los personajes que hablan menos terminan dejando una huella más profunda. Después de la resurrección de Jesús, los apóstoles comenzaron una misión extraordinaria: llevar el mensaje del Evangelio a diferentes regiones del mundo. Y Judas Tadeo fue uno de los que asumió esa misión con valentía.
Ver las tradiciones cristianas dicen que predicó en regiones difíciles. Ver Siria, ver Mesopotamia, ver Persia. Territorios donde el cristianismo era prácticamente desconocido. Ver predicar allí no era solo difícil, ver era peligroso, ver. Los primeros cristianos sabían que su mensaje podía provocar persecución, pero aún así continuaban, porque creían que lo que llevaban al mundo era más importante que cualquier riesgo. Pero Judas Tadeo no fue la excepción. Continuó predicando durante años, pero hasta que finalmente sufrió el martirio. Murió por su fe, pero su historia no terminó allí, porque con el paso de los siglos comenzó a surgir algo curioso. Muchas personas afirmaban recibir ayuda inesperada después de rezar a San Judas Tadeo. Ayuda en situaciones extremas, ver problemas aparentemente imposibles. Enfermedades graves, ver crisis familiares, ver situaciones sin salida. Pero una y otra vez aparecían testimonios similares. Ver historias de cambios inesperados, ver de soluciones improbables, ver de puertas que se abrían cuando todas parecían cerradas. Y poco a poco su reputación comenzó a crecer, pero hasta que finalmente recibió el título por el que hoy es conocido en todo el mundo, pero el santo de los casos imposibles. Pero lo interesante es que muchas de esas historias no comenzaron con fe fuerte, comenzaron con desesperación, pero con personas que no sabían qué hacer, ver personas que habían agotado todas las opciones, ver personas que estaban en el mismo punto que aquel hombre en la pequeña habitación. Y eso es lo que hace que estas historias sean tan poderosas, porque no comienzan con certeza, pero comienzan con duda, pero comienzan con miedo, pero comienzan cuando alguien siente que ha llegado al final del camino. Aquella noche, después de la oración, el hombre finalmente se levantó de la mesa, pero no esperaba un milagro inmediato, pero no esperaba nada extraordinario, solo quería descansar, pero la mente estaba agotada. El cuerpo también, pero se acostó. Ver la habitación quedó en silencio, pero las horas pasaron lentamente, y cuando finalmente llegó la mañana, algo comenzó a cambiar, pero al principio fue algo pequeño, casi imperceptible, pero un mensaje, ver luego una llamada, ver después otra. Ver situaciones que parecían simples coincidencias comenzaron a aparecer, pero cuando esas coincidencias comenzaron a acumularse, algo se volvió imposible de ignorar, porque la vida que parecía cerrada comenzó a abrirse otra vez, pero el diagnóstico médico fue revisado, pero nuevos estudios aparecieron, pero las oportunidades que parecían desaparecidas comenzaron a surgir, y lo que parecía una historia terminada se convirtió en algo completamente distinto. Para muchas personas, ese tipo de momento tiene un nombre, ver milagro. Pero incluso cuando algo cambia, las preguntas permanecen ver, porque algunas oraciones parecen recibir respuesta, porque algunas historias terminan de forma inesperada. Tal vez nadie tenga una respuesta definitiva, pero una cosa es clara, ver durante siglos, millones de personas han repetido la misma oración cuando sienten que han llegado al límite. Ver una oración sencilla, dirigida a un apóstol que una vez caminó junto a Jesús. Ver San Judas Tadeo, ver el santo de los casos imposibles. Y tal vez el verdadero misterio no sea solo lo que ocurre después de esas oraciones. Tal vez el verdadero misterio sea algo más profundo, ver la forma en que una simple esperanza puede cambiar el rumbo de una vida. Pero porque a veces un milagro no comienza con algo espectacular. A veces comienza con una frase sencilla, pero dicha en silencio, pero en una habitación oscura, pero cuando alguien siente que ya no hay salida, pero y aún así, decide creer, porque cuando alguien se atreve a creer en medio de lo imposible, la historia no ha terminado.